Me pongo de pie, me llevo mi agüita, mi propóleo. A ver, todo. Marcelito, ¿cómo estás? No me voy a acercar mucho, ¿sabéis por qué? Porque como estoy así tan dañada. Oye, Marcelo, tantos días sin verte. ¿Cuánto tiempo, pues? No, Pero Marcelito... han pasado muchas cosas sí. entre medio, además. No, sí, sí, la verdad que sí. Claro. Mira, vamos a conversar de un tema que está pasando que tiene que ver con los narcos funerales. Marcelo, que ha complicado mucho a muchas comunas y ¿Ya? que de alguna manera no está controlado, ¿cierto? Y cómo legislar de eso, qué se puede hacer con eso, porque está afectando a muchos niños jóvenes que no pueden ir ni al colegio ni a las universidades, Claro. por lo tanto está pasando cosas graves al respecto. Conversemos del tema. Hablemos de eso. Mira, Sí. a ver, sin lugar a dudas es un tema socialmente súper complejo, porque pone en tela de juicio las instituciones al final del día. O sea, nos sentimos un país menos seguro cuando sabemos de que hay gente, por ejemplo, que tenga la capacidad de irrumpir en un estadio, como nos tocó ver a todos el otro día, y pasear un ataúd de un fallecido de la Garra Blanca, y pasearlo por todo el estadio sin ningún control, sin posibilidad. Entiendo que después de eso entiendo que hubo controles de detención y pues, Sí. digamos, se detuvo a determinadas personas. Pero hay una sensación de impunidad que es una cosa que probablemente es lo que te lleva a que conversemos de esto. Y los auditores también nos preguntan por esto. ¿Por qué existe esta sensación y cómo fue que terminamos llegando a este punto Claro, en el que tenemos esa sensación de impunidad frente a los delitos? Sí, Y yo- sí. Total, es que ¿sabes qué me pasa? Como... que hay como una sensación, lo que uno dice es como, ¿por qué hay un funeral narco? Es como, Sí, ¿cómo claro. puede darse esa posibilidad? Casi que, porque también hay algo como en la cabeza de que uno cree que hasta los carabineros van como protegiendo a los narcos, esta claro. situación. Entonces Claro. es algo que... Cuando es exactamente todo lo contrario. exacto. O sea, lo que hace Carabineros ahí, en esa clase de situaciones, dado que el hecho existe, Sí. es proteger a las demás personas de que no vayan a verse afectadas por esta, llamarla elegantemente, externalidad negativa. Sí. Y que, por ejemplo, los colegios no tengan la necesidad de cerrar. Ahora, llama tanto la atención esto de que el ministro de Educación en alguna oportunidad haya, digamos, casi como felicitado a los colegios por cerrar frente a situaciones como esta, cuando la señal que tenemos que dar como sociedad es exactamente la contraria, Claro. de no cerrar nuestros ámbitos, de no quedarnos encerrados en la casa porque exista esto. Esto es una realidad, lamentablemente llegó para instalarse y vamos a tener que tomar medidas más severas y más drásticas respecto al tema. Por lo pronto, lo primero, digamos, que uno siempre se pregunta, casi desde el sentido común, ¿por qué la sanción, normalmente uno termina viéndola al microtráfico y no a los verdaderos responsables de todo esto que son los narcotraficantes grandes? Sí, sabes que también ese es un gran tema también, que tiene que ver con lo que están haciendo ahora con las calles sin violencia Sí, también, claro. ¿cierto? Y estos controles que le están haciendo a todo el mundo, a Sí. todos los autos, que está muy bueno, Perfecto. pero me pasa algo, como que siento que el enfoque está muy puesto el foco en algo... Como el detalle, digamos. Sí, esto, ¿no? Como que ¿por qué no irnos a lo más grande? Pero está bien, porque también por algo hay que partir y de allí también se encuentran otras situaciones importantes. Mira, yo creo que acá hay varias cosas. Lo primero, tienes razón, hay que partir por algo. Sí. Y efectivamente, digamos, el control del microtráfico es un factor. Evidentemente, digamos, el tema va mucho más arriba. Los países que han vivido situaciones como esta, México, Colombia, etcétera, saben que finalmente el problema probablemente más grave, es que esto se empiece a enquistar en las instituciones. Claro. Por eso, por ejemplo, el tema de digamos, de las comunas que eventualmente puedan verse afectadas en sus autoridades municipales por esta clase de situaciones, Sí. es particularmente grave. Porque en el fondo lo que hacen los narcotraficantes, ¿qué es a qué apuntan? A tratar de tener control sobre territorios. ¿Y quiénes tienen mejor control sobre el territorio que las municipalidades? Nadie. Entonces, claro. evidentemente, cuando se empiezan a producir vínculos, vasos comunicantes, digamos, cuando existe algún tipo de vínculo, es ahí donde empezamos a tener problemas graves respecto a eso, porque tenemos que ver forma de poder controlarlo. Por Sí. eso es tan importante lo que ocurrió, digamos, en su oportunidad cuando, que lo puedo decir en primera persona, porque a mí me tocó ser uno de los abogados que estuvo cuando se ordenó la repetición de una elección en, no mencionemos la comuna, correspondiente, digamos, a un tema que se sabía de que el alcalde estaba vinculado con situaciones de narcotráfico. No, la verdad que es impresionante y por lo mismo, Andrés Celi, ¿cierto? Sí. Está súper ocupado en el tema y de hecho tiene un proyecto de ley para regular los narcofunerales Sí. y por eso vamos a ver una nota que tenemos preparada y después tenemos a nuestro invitado acá con nosotros.
El diputado RN Andrés Celis encabeza un grupo de parlamentarios compuesto por Marcia Rafael, Miguel Mellado, María Luisa Cordero, Hugo Rey, Eduardo Durán, Sofía Cid y Catalina del Real, que buscan terminar con la impunidad con la que se realizan actualmente los llamados narcofunerales, que atemorizan a la población y han llevado incluso a la suspensión de clases, producto de las alteraciones que provocan, con disparos y fuegos de artificio incluidos, razón por la que presentaron un proyecto de ley que regula su realización y establece sanciones ante su eventual incumplimiento. Lo que permite este proyecto de ley es que toda la comunidad pueda desarrollar una condición normal de vida y que la excepción que se dé en un narcofuneral sea justamente aquella, que aquel delincuente que ha muerto o ha fallecido y que es un narcotraficante sea enterrado directamente. Hay presencia policial y afortunadamente la mayoría de esos funerales de alto riesgo no han ocurrido hechos de violencia que tengamos que lamentar, justamente porque hay trabajo preventivo y de control de carabineros. Pero creemos que por el impacto que esto produce en el normal funcionamiento de las comunidades, es necesario perfeccionarlo. Los narcofunerales se toman nuestras calles y barrios, provocando que incluso los ciudadanos deban encerrarse en sus casas y los niños y jóvenes no puedan asistir tranquilos y seguros a los recintos de educación, explican en el proyecto. En 10 comunas del país agrupan el 36% de los registros. 4 comunas de la región metropolitana, 2 comunas de la región de Valparaíso, 2 comunas de la región de Antofagasta. Hemos venido a solicitar al fiscal nacional la creación de una unidad especializada para que investigue todos los delitos asociados a un narcofuneral. La iniciativa faculta al gobernador regional a dictar una resolución en caso de narcofunerales, que estos den a conocer la ruta por donde circulará el carro fúnebre, desde el lugar donde se produjo el fallecimiento o se recoge el cuerpo, hasta el cementerio donde serán dejados los restos de la persona fallecida, quedando prohibido cambiar dicha ruta, así como también realizar paradas en puntos de la misma. Todo esto bajo la atenta mirada de Carabineros. Bueno, y aquí estamos con nuestro querido Andrés Celis. Gracias, Andrés, diputado, tal? por estar con nosotros. Estábamos hablando, por supuesto, de lo que tu propuesta, ¿cierto?, de ley. Conversemos al respecto. Cuéntanos de qué se trata. Uf, es un temazo, ¿ah? Mira, fundamentalmente de lo que se trata es de lo siguiente. Que una vez que se produce el fallecimiento, la muerte de esta persona, Sí. vaya directamente desde el servicio legal hacia el cementerio. Ya, perfecto. ¿Ah? Aquí no Que hay... no pase por un... claro. Que vaya a la casa y lo hagan... Claro, Claro, es que lo decir, tengan ahí. está en el servicio legal y no haya ningún tipo de qué sé yo, donde se pueda velar el cuerpo. Claro, eso, los velorios. Aquí no hay iglesia, aquí no hay sede vecinal, no hay club deportivo, no hay casa, no hay vivienda, no. Él muere, va al servicio médico legal, digamos, y directamente al cementerio. Lo otro importante es que se prohíbe que se acompañen vehículos y esto incluso está penalizado en el caso que así hubiese, qué sé yo, distintos automóviles, vehículos que acompañen el féretro. ¿Ah? Incluso si la funeraria llegase a incumplir alguna de aquellas obligaciones, se le sanciona con multa. Pongo el siguiente ejemplo. Va el carro fúnebre y se le ocurre parar en algún estadio. Se le sanciona a esa empresa funeraria. Pongamos otro ejemplo. Se le ocurre al carro fúnebre parar frente al club deportivo que este narcotraficante que muere había financiado toda su vida. También se le sanciona también a la funeraria. La idea que se haga en ciertos horarios, que sean más bien horarios fijados por carabineros, por la policía, todo a través de un protocolo sumamente arreglado, pero que nunca entorpezca el normal, o sea, el normal vivir de todo el mundo, exacto. Digamos. Pero ahora la pregunta cae como de cajón, que tiene que ver como, ¿por qué
pueden los narcotraficantes que mueven, ¿cierto?, hacer estos narcofunerales en los cuales sabemos que hay armas, que hay balazos, etcétera. ¿Por qué puede? Porque en el fondo cualquier persona puede hacerlo legalmente, no le corresponde. Ese es el punto legal, ¿no? Claro, en rigor, digamos, y hay varias opiniones al respecto, pero todas tienden a coincidir en general en ciertos hechos. Hoy día Carabineros tiene facultades y la delegación digamos, regional tiene facultades para tratar de impedir esta clase de cosas y hacer controles. Sin duda, leyes como las que está proponiendo el diputado Celis y una serie de otros diputados más van a ser un tremendo aporte para dar una señal potente en contra de esto. Pero, a ver, la verdad es que gente que está con porte de armas es gente que debería ser controlada por Carabineros hoy. Gente que arma una situación de esta naturaleza, que irrumpe, digamos, así como ocurrió efectivamente, lo comentábamos antes que el diputado Celis, gente que irrumpe en el Estadio Monumental con un féretro, Claro, digamos, claro. digamos, y son capaces de avanzar, romper todos los... Eso evidentemente sí es materia de sanción de Carabineros, y Carabineros efectivamente en esa oportunidad actuó bien, y entiendo que hubo cerca de 32 detenciones en esa oportunidad. Sí. Pero claramente situaciones y proyectos como el que plantea el diputado Celis son urgentes y necesarios porque la gente está atemorizada, digamos, esa es la verdad. Absolutamente. Ahora, ojo, en el caso particular a mí me ha tocado hacer a lo menos unas 4 denuncias, justamente en estos funerales, donde personas que han confiado en nosotros nos han enviado patentes. Sí, les han dado el dato. Incluye el dato, Claro. y hemos logrado al menos detener a unas 15 personas que entre ellos mismos en redes privadas se muestran, por ejemplo, con armas, Lo hacen en lanzando, videos, qué sé yo, o sea, mostrando... Se jactan de su poder de mostrando el fuego. porte, Sí. y eso ha servido justamente para que Carabineros hoy día tenga, o sea, primero para que haya detenido al menos 15 personas y que hoy día tengamos en prisión, como te digo, al menos 15 personas, y no ha ocurrido en varios sectores de Viña del Mar, de San Antonio, de Valparaíso, y son denuncias anónimas que se las hacen a uno. Lógico. Y que uno guarda la reserva de vida, y eso por lo menos ha colaborado con lo que son los narcofunerales. Ahora, obviamente que a uno en lo personal también tiene el temor que pueda tener alguna repercusión, pero hasta el día de hoy uno siempre va a recibir amenazas. Pero créeme que los más cobardes son aquellos que finalmente amenazan, porque es difícil que puedan concretar algo, porque en definitiva se quedan muchos más bien en las amenazas por Twitter o por redes sociales. Pero hasta el día de hoy no se ha ido bien. Ahora, en cuanto a porcentajes, al parecer hay un funeral narco diario. Más o menos, sí. Más o menos. Mira, a nivel de estadísticas te Eso. puedo decir de que en el gobierno, el año 2020 hubo cerca de 322 funerales de estos, de acuerdo con la estadística oficial. Ahora hay 153 hasta hoy. Ahora no, vamos más, digamos, de hecho estamos del orden de 380 hasta ahora, de este año. Y todavía nos queda un resto de año. O sea, ya estamos duplicando la cantidad claro. de ¿Eso significa que hay más o que ya tienen o que se sienten con más impunidad al hacerlo? Se siente con más impunidad. Además hay otro fenómeno, que se están muchos metiendo en las barras deportivas. Claro, lo que hablábamos, claro. Y hablemos las cosas como son. Antes las barras deportivas eran muy cercanos a los dirigentes. Después fueron muy cercanos a algunos partidos políticos, sobre todo las campañas políticas. Sí. Y ahora son muy cercanos a lo que es el narcotráfico y al crimen organizado. Sí. Entonces, parte de lo que también tenemos que hacer en estas nuevas normas de la seguridad de los estadios es terminar con este vínculo que está financiando hoy día las barras bravas. Claro, y cuando uno analiza desde ese punto de vista dice... qué difícil es, porque finalmente aquí también todo se une con el poder, entonces por eso ha sido tan complejo, porque también ellos tienen como una cultura, el narco, ¿cierto? Y con los chicos estos que también se jactan de que tienen el poder de armas, que muestran incluso en sus videos, que los suben a YouTube, ¿cierto? Y todo, y uno los puede ver y los puede detectar, pero ellos tienen como una cultura, en el fondo se sienten orgullosos de eso. Por eso me imagino que al tener la posibilidad de hacer un funeral y andar libremente con, ¿cierto? El narcotraficante ahí muerto, obvio, y tiran balazos y hacen todo lo que quieren, pero ¿por qué antes? Yo a mí lo que no entiendo, ¿por qué si se sabe
que va a haber un narcofuneral. Y cuando hay un narcofuneral siempre hay balazos. Así es. No puede el carabinero en ese momento ingresar y quitar armas y no sé. Lo que pasa es que, claro, ahí hay dos temas. El delito flagrante se entiende como tal cuando ya está ocurriendo. Ah, lo tenés que pillar con la mano en la masa. Tienes que pillarlo ahí, digamos, o después de un corto tiempo de que haya ocurrido el hecho. Y pegar un balazo no es antes... Sí, por supuesto, el problema Sí. es otro. El problema está en que mientras no dispare el balazo, está Qué difícil horror. poder determinar que efectivamente, digamos, existan facultades Sí. para poder allanar. O sea, tendrías que tener la autorización de un juez para que efectivamente... O sea, Y yo en si eso- anda con el arma en la mano, porque se ve que siempre están con las armas en la mano. Sí, pero a ver, es complejo, digamos, desde un punto de vista práctico, porque además, imagínate la situación en la que se ve expuesta Carabineros cuando empiezan. Estamos en una situación de un funeral. O sea, partamos por ahí, digamos, la emotividad está a flor de No, piel. y la digamos, gente está mucho más agresiva Exactamente. también. Entonces el Sí. riesgo para Carabineros también es un tema que Es uno muy debe alto. considerar siempre, que efectivamente hay una posibilidad de una colisión y eso puede ser aún más complejo de manejar. Desde esa perspectiva, creo que tal vez, digamos, estas ideas y la normativa Sí. que propone el diputado, yo aprovecho de felicitarlo y aprovecho de felicitar a todos los demás diputados que están que están tras esto. Se requiere mucho valor y se requiere mucho coraje para poder enfrentar esta clase de situaciones y darles cara. Sí. Porque, ¿qué es lo que apreciamos en contraposición? Y sin tratar de hacer una caricatura política de esto, apreciamos de que en general hoy día tenemos una sensación de impunidad que está dada precisamente porque no hay señales. Porque no hay, por así decirlo, digamos, golpes en la mesa como este proyecto que a mí, en lo personal, digamos, me parece muy razonable y muy necesario. Claro, no, y además, ojo, que bueno, todo esto está ligado con el tema del narcotráfico, que está también, yo no digo que en todas las tomas, ¿ah? Porque hay campamentos que llevan 40 años, como en Viña del Mar, que tú lo conoces tanto como yo, Sí. que es el campamento Manuel Busto, que en verdad está absolutamente casi urbanizado. Pero hoy día las tomas, también él está absolutamente, valga la redundancia, tomado por el narcotráfico. Y es tanto que a mí me tocó en Cartagena, esto fue público, intervenir en una toma y enfrentarme con Sí. un grupo de personas que finalmente fueron detenidos, y yo tuve que hacerme parte, donde me amenazaron de muerte, digamos. Bueno, finalmente ellos tenían un historial, digamos, delictivo, pero ¿a qué voy yo? Que estas personas, estos cobardes, estos delincuentes, a abuelitos, personas de 80 años, les decían delante mío, textual, si mañana aparecen sus casas quemadas, puede ser lo mismo que ocurre hoy día en la Araucanía. O sea, a ese nivel llegamos. Sí. A ese nivel llegamos. Sí. Entonces, tenemos una cuestión súper compleja. Tomas hoy día donde hay, en muchas de ellas, el narcotráfico. Barras deportivas donde está hoy día el narcotráfico. Y muchos jóvenes que hoy día no hacen nada y que están contratados por el narcotráfico. Soldados, Entonces, claro. tenemos una combinación que hoy Sí, día es po. muy explosiva. Sí. Sí, porque estamos viendo hay una situación ahí social muy profunda también, ¿cierto? Que tiene que ver con que los colegios, la educación, que los niños podrían estar en lugares de cultura, ¿cierto? Ocupando su mente, todo lo que tiene para entregar un ser humano, que no se está usando hoy día, porque evidentemente no existen las posibilidades para aquello. Entonces lo que se está fomentando es que cada vez estas situaciones sean mayores. Entonces tiene que existir ley, porque es lo que hemos hablado, Sí, ¿cierto? claro. La única manera de combatir las cosas es a través de leyes. Sí. Así Entonces, es. no hay otra, Y no hay Carla, otra forma. a mí, siendo de centro derecha o de derecha, me piden a mí, en San Antonio, una comuna que es de izquierda, a mí, los profesores, que el más de derecha será del partido, no sé, Claro. socialista. Es que aquí no tiene A mí que me ver con piden, derecha, los izquierda, claro. profesores que pongamos cámaras en las escuelas. Claro. Y que pongamos detector de metales. Esto es un tema que trasciende. Sí. Trasciende, es como todos la educación. ¿A quién nos importa si el niño es o los padres son de derecha o izquierda? ¿Qué importa eso? Si cuando la gente está sufriendo, todos sufrimos. Y ojo, ¿no? y esto es en todas las clases sociales. Totalmente. Sí, claro. Lo que cambia nomás es el tipo de droga, nada más. Ahora te encuentro súper, lo que decía Marcelo, hay que ser valiente para hacer algo así, porque es el narco. Y el narco Sí. es entrar en una guerra. Así es. O sea,
todos sabemos, más o menos tenemos una idea de lo que significa el narcotráfico. Sí, claro. O sea, el narcotráfico es el poder casi más grande que existe hoy día y que se unen con los presidentes en distintas... O sea, esto es una cosa tremendamente fuerte. Entonces, ustedes desde... Más encima que tienen súper poco poder, porque los alcaldes tienen muy poco que hacer frente a ciertas situaciones y cuando ustedes están muy cerca del vecino. Fíjate que ahí yo tocaría un tema que tú estás esbozando y que es muy interesante. El rol de las municipalidades. Hablábamos antes que llegara Andrés, de que al final, si las estructuras de los narcos son territoriales, quien mejor maneja el territorio son los municipios. Y ahí pueden ocurrir cosas muy virtuosas o cosas muy perniciosas. Las virtuosas es que eventualmente, por ejemplo, aquellas comunas que tienen seguridad ciudadana pudieran verse, que tengan, digamos, equipos de seguridad ciudadana o las direcciones de inspección tengan mayores facultades para efectos de poder coordinarse con carabineros para efectos de poder reprimir o prevenir incluso determinados delitos. Eso sería interesante poder estudiarlo desde una perspectiva legislativa. Pero también es muy importante darle una vuelta a otro tema, que es que las municipalidades, así como pueden ser muy buenos agentes contra el narcotráfico, también pueden ser cuna de, digamos, prebendas, de pagos favores, digamos. Es que entonces, todo, es que Marcelo, desde ese punto de vista... quería sí. omitir el nombre, digamos, por razones obvias, pero el caso de San Ramón es un caso particularmente gráfico respecto de lo complejo y peligroso que puede ser cuando existen conexiones entre un municipio y el narco. Eso puede ser una cosa muy tremenda. Desde una perspectiva profesional, a mí me ha tocado estar más o menos cerca de esto. Nosotros nos tocó en su oportunidad hacer que la elección del alcalde de San Ramón se tuviera que repetir. Evidentemente, digamos, uno se asusta frente a situaciones, uno tiene hijos, digamos. Obvio, totalmente. Pero claro, afortunadamente, digamos, hasta aquí la cosa ha andado bien, digamos, lo mismo que comentaba el diputado Celis, acá más allá de un par de llamados, alguna cosa más, no ha pasado mucho más que eso. Pero desde un punto de vista práctico está el tema de que uno ve cómo existen estas redes. Uno ve, por ejemplo, en el caso de esta situación, cómo habían soldados distribuidos en los distintos colegios acompañando a votar a las señoras de tercera edad. Como lo veías, como pasaba en Colombia, Exactamente. Chapo, Entonces, cuando eran las elecciones acompañaban entonces a la ahí gente. hay un tema y yo creo que probablemente desde el punto de vista legislativo también puede haber un trabajo que podamos desarrollar por ahí. El tema de cómo aumentar las sanciones a determinado tipo de delitos, de esos que se llaman delitos administrativos o delitos funcionarios. Por ejemplo, el delito de cohecho es un delito que tiene una penalidad muy baja. Entonces, si no somos capaces de meternos a eso y poder subir sanciones en contra de la corrupción, porque al final del día el narcotráfico lo que aprovecha es de corromper nuestras instituciones. Pero si no somos capaces de trabajar en esa perspectiva, vamos a tener un problema que yo creo que nuestras autoridades actuales no lo han visualizado de forma adecuada. O sea, a mí me pasa como que, Andrés, no sé si yo creo que es algo que nunca pensamos que íbamos a estar a este nivel. Y ni este ni el anterior. Se fueron pasando muchas cosas que evidentemente ayudaron a que hoy día estemos en la situación que estamos todos como sociedad, ¿cierto? Con una violencia, con un narcotráfico, todo muy descontrolado, con una sensación, algunos más que real, pero una sensación, porque eso sí es verdad. Hay una sensación de poca libertad en cuanto a uno, a la vida en general, ¿cierto? Y eso pasa también porque se está corrompiendo todo. Entonces, y eso hay que pararlo, pero gente, como lo que tú nos acabas de contar, que hay gente que es mala, sinceramente, y que sí va a seguir pasando esas situaciones. Como si uno no es el superhéroe que va a mejorar las cosas, pero evidentemente sí se tienen que unir como tú, como lo mismo que hace Carter, que tanto que le han dado, ¿cierto?, al alcalde Carter, pero es una muestra mínima. No estamos diciendo que se van a destrozar los carteles y no pasa nada quizás al mismo narcotraficante, pero sí hay 25 personas, 50 personas que viven en una cuadra que ahora están tranquilas. Y eso vale. Así es. O sea, vale igual como la muerte de un carabinero, valen 50 personas a la población. O sea, entonces, ¿por qué tenemos que darle más valor a veces a cierto humano que a otro ser humano? Si somos todos iguales y necesitamos todo lo mismo. Solo una frase antes de darle la palabra al diputado. Hay una frase que usa Rodolfo Carter que a mí me gusta mucho. No puede ser que siempre ellos se queden con la sensación que ganan. Claro. Y que los demás nos quedemos con la sensación de que estos ganan impunemente y que nosotros perdemos. O sea, hacerlos perder
desde cualquier perspectiva que Sí. sea, me parece valiosísimo. Total. Bueno, yo quiero darle una mala noticia a ellos. Hay dos proyectos que van a regular, digamos, el tema de los funerales, de los narcos, Ya. que ya se dio cuenta en la sala y que se van a ver en la Comisión de Salud porque se modifica el Código Sanitario Ujú. y que ya se van a ver más o menos en 2 semanas más. Es decir, ya se va a empezar a discutir, a debatir. Mm. Así que por lo menos esto espero Sí. que el gobierno le ponga urgencia para que se regule y tengamos absolutamente reglamentado los horarios de los funerales de los delincuentes Mm. que mueren producto Sí. del narcotráfico Sí, en claro. nuestro país. En el fondo es empezar a poner... Y que seamos absolutamente duros Sí. con esto y que los parlamentarios no tengamos temor al votar a favor en cuanto a esto. Yo sé que es ingrato, ¿ah? Mm. Yo tengo una cantidad de amenazas de muerte, hasta con gatos muertos, etcétera. Pero bueno, uno cuando elige ser parlamentario, o alcalde, o alcaldesa, o cualquier cargo, Mm. uno sabe que el tema es así, pero es la única forma que ellos aprendan. Totalmente, totalmente. Vamos a parar un poquito aquí. Está muy interesante la conversación y ya estamos acá de vuelta haciendo nuestro programa Emprendidos, día jueves 18 de mayo. Estamos con mucha energía, por supuesto, yo con mi propóleo. Bien, estamos conversando con Andrés Celis, diputado, y con nuestro querido Marcelo Brunet. Bueno, vamos en la parte de lo que tiene que ver con los narcofunerales, lo que está pasando y cómo ustedes también tienen la valentía de hacer lo que están haciendo. ¿Cómo ves el camino? ¿Cómo está encaminada ya esta ley que quieren que se lleve a cabo? Como te digo, esta es la Comisión de Salud. Pero tenemos un pequeño, como yo diría, gran problema, Ay, no. que se denomina una ley corta, pero que en verdad es una Como la ley... corta de la ISAPRE. Por eso te digo. Dios mío, qué complejo. Eso nos complicó un poco porque está entrampado el tema de los narcofunerales justamente por la ley, por el tema de la ISAPRE. Tenemos que sacar el tema de la ISAPRE sí o sí, Sí. pronto, luego. Supuestamente una ley corta, pero yo no avisoro que la ley esta de la ISAPRE salga antes de unos 2-3 meses. Mm. Así que estamos tratando de colocar días distintos para ver el tema de la ISAPRE, porque si no la sacamos luego, puede ser que colapse todo el sistema de salud. Claro, Entonces, no sé, muy eso nos fuerte tiene lo un que está poco pasando. entrampados. Sí. Mm. Mm. Habemos 3 millones de personas en esto que estamos afectados, pero no solamente somos los usuarios de ISAPRE, Sí. Sí, po. sino que son los usuarios de clínicas, Sí. los médicos mismos. Sí. Están muy complicados. Imagínate toda la gente de salud mental que hoy día, digamos, de alguna forma está coordinada por medio de los bonos de la ISAPRE y que permiten dar una atención a un costo menor. Mm. O sea, imagínense el colapso que pueden significar que eventualmente la ley de ISAPRE termine mal planteada y mal hecha. Bueno, ya está mal planteada. Pero imagínate lo que termine, si termina esto mal hecho, digamos. Claro, el tema es que sabéis que ahí también, porque en el fondo tiene que ver, porque hay algo que es mucho más urgente, porque tiene que ver con la gente gente que se puede estar muriendo, que, o sea, están pasando cosas muy graves al respecto, y en ese sentido están todas las bancadas, todos de acuerdo con algo que tiene que ver que también es importante, que no se les debe faltar a lo que finalmente el tribunal, la Sí, sí, justicia, sí. ¿cierto? Dice. Evidentemente no lo pueden llevar a cabo, ¿cierto? No Sí, se claro. puede, y eso es una realidad que nadie está cuestionando. Así es. Pero evidentemente sí tienen que recibir la ley encima, y la gente tiene, y yo creo que la gente ni siquiera ya va a ser tampoco, va a recibir su beneficio, es lamentable, pero por lo menos que empiece a funcionar el sistema. Pero ojo, ¿Mm? ¿se puede cambiar de tema? Sí, ¿no? sí, Ah, ya, pero ok, por ok, ok. supuesto. Pero hay una fórmula que sí se podría aplicar ahora mismo, que ¿La de lo, los que lo accionistas? puede hacer el Ah. superintendente de salud. ¿Ya? Lo voy a tratar de explicar en fácil. Mm. Todos los planes de salud, que son 710.000 planes de salud, Increíble. que son antes del 1 de abril del 2020. Sí. Antes Sí, del 1 sí. de abril del 2020, el superintendente de salud le podría ordenar a las ISAPRES que fijen cuánto es el valor Ya. que le tiene que restar. Es decir, tiene que decirle ISAPRES X, Z, Y, dígame usted que con la tabla de factores, que no voy a Sí, entrar a la explicar, factor, pero ya ya, estamos del, todos del medio- año 2019, cuánto ahora es el valor de
de tal usuario. Pero dicen que empatarían, ¿o no? No. Ah, no. ya. Tan Dale. solo Sí. con lo que va a fijar esa ISAPRE, si da esa instrucción el superintendente de salud, Ah. en promedio cada plan bajaría entre 50 y 60 mil pesos. Ya. En promedio. Ahora, Ya. eso no tiene nada que ver con los reembolsos Por eso. por sí. exceso. Mm. Entonces, Sí. por un lado, administrativamente, el superintendente podría ordenar aquello a las Sí, ISAPRE sí. y por otro lado, el gobierno puede ingresar una ley donde obligue al tema del reembolso de los excesos, digamos que ahí hay varias alternativas Sí. que puede ser desde dinero, puede ser uno puede pensar en Rebajar prestaciones, como puede ser prestaciones, hay un montón de alternativas, pero Sí. ya tan solo con que el usuario sienta que a mí me bajó en 40 mil pesos lo que pago mensualmente, Pero me ya lo hay un baja avance. Claro, pero me lo baja de ahora hacia adelante. Sí, pero eso es distinto a lo que te tienen que devolver Sí. Sí. o que te lo pueden pagar en dinero. Claro. Ojo, Mm. eso es aparte. Sí. Es aparte. Ahora, yo creo que en esto tenemos que establecer dos cosas. Lo que no puede pasar es el perro muerto. Ah, no, O sea, por las supuesto. ISAPRES evidentemente tienen que responder. Claro. Hay Sí. un fallo de la Sí, Corte Suprema que sí, ordena esto sí. y los fallos se acatan y No, se y cumplen. sí, Eso tiene no, que ver con pero la eso no es discusión. justicia. Digamos, el artículo Total. 76 de la Constitución es clara, nuestros fallos Total. no son discutibles. Mm. Ahora, segundo punto. ¿Podemos hacerlo a costa de que el sistema ISAPRE colapse y se acabe? La respuesta es no, y ahí el gobierno ha cometido una irresponsabilidad monstruosa. Y lo digo sí, súper categóricamente A ver. porque, a ver, el fallo de la Corte Suprema es de comienzos de año. Perfectamente, sí. perfectamente en este tiempo, que ha sido el tiempo que les dio la Corte Suprema para resolver el problema, ellos podrían haber tomado iniciativas y esperaron hasta última hora para presentar un proyecto que no solamente no se hace cargo del tema, sino que al final, bien lo explicaba el diputado Celis, más que una ley corta, es una tremenda ley, digamos, una reforma del sistema. Entonces al final, Claro. menos en lugar de resolver el problema de fondo, que es las ISAPRES le deben plata a sus usuarios, acá se meten a ampliar las facultades de FONASA, Claro. a ver cómo, a contratación de seguro, de cómo poder. Eso tampoco es aceptable. O sea, el gobierno, o sea, pasan dos cosas muy malas. Unos que quieren hacer muerto, ojalá no ocurra y no va a ocurrir, yo creo. No hay escenario para eso, yo creo. Además. Segundo, otros que están tratando de cambiar el sistema y tratando de ideologizar el problema, tratando de eliminar la salud privada. Ayer, lamentablemente, ayer en la... Pero ¿Sí? es que eso yo creo que está totalmente fuera de conversación. Carla, mira, ¿Pero no qué está quién ha tan fuera de dicho eso? conversación. Ayer- Porque el mismo presidente ha sido bien claro en decir que está abierto a escuchar, obviamente, todas las propuestas y que tiene lo mismo que decimos Sí, nosotros. yo podría decir que soy flaco y alto y no lo soy. Ahora, lo que te quiero decir es otra cosa. Acá el problema es que, por ejemplo, ayer en la discusión de la Comisión de Expertos de la nueva Constitución, de hecho el tema no se va a tratar porque la izquierda, y muy ideológicamente y en forma muy mañosa, planteó el tema de que ellos no quieren garantizar que exista un sistema de libre elección público-privado. Y eso es nefasto, y eso es bueno que la gente lo sepa porque al final del día es meternos la mano no solo al bolsillo a quienes somos cotizantes de ISAPRE, sino que Obvio. afectar a la salud privada en su contexto. Pero tú me estás diciendo, Marcelo, eso perdona, se planteó en esta... Sí, ahora. ahora. De hecho, no va a haber norma, o sea, dentro del proyecto de los expertos no va a haber norma respecto al tema de salud y se va a dejar para que los consejeros constitucionales lo resuelvan o que se resuelva por la ley. O sea, se va a resolver... O sea, termina resolviendo probablemente el consejo, pero la Ahora- señal es pésima. Ahora, en el tema de esta ley, entre comillas, corta, O sea, no hacerse cargo en el fondo. Exactamente. ahora Sí. en este tema de la ley corta presentada por el gobierno hay algo que es súper extraño, porque cuando hablan de FONASA, que ellos proponen un seguro privado, dice que este seguro privado lo va a fiscalizar la Comisión de Mercado Financiero. Yo me pregunto, ¿qué tiene que ver la Comisión de Mercado Financiero? O sea, que debiera fiscalizar este seguro de salud, debiera ser la Superintendencia de Salud. Entonces, es ahí donde yo no entiendo por qué lo va a fiscalizar la Comisión de Mercado Financiero, que Claro. es un ente que fiscaliza a la sociedad anónima, digamos. ¿no? Parece que al final del día lo que pretenden hacer con esto, y yo creo que es muy bueno que tú plantees el punto, Sí. lo que pretenden hacer con esto es desnaturalizar el seguro de salud, que es una institución aparte, y transformarlo en una aseguradora más. Claro. Ah, Y esa es la clave, porque al final, Ah. insisto, esto es un tema ideológico que tiene un trasfondo de la izquierda más militante, que tiene por objeto terminar con la salud privada. claro, Prefieren eso. pero si me equivoco, si estoy hablando de tontera, pero ese punto ideológico sería hermoso si resultara.
sinceramente. Si todos tuviésemos la posibilidad de acceder a un sistema de salud público, todos y maravillosamente, y todos atendernos y todos estar bien, gratuito casi, que pagáramos algo, sería maravilloso. Pero que fuera, que de verdad resultara. Lo que pasa es que hoy día todos queremos estar en una ISAPRE. Sí. Y todos queremos atendernos en una clínica. Lógico, porque el sistema no funciona. No funciona entre comillas. O sea, claro. Tú eres mucho más joven que yo, digamos, pero antes del sistema privado de salud, lo que teníamos era que dependíamos mucho del pituto del médico para ver dónde te atendían y dónde no. Sí, sí, O sea, al sí, final sí. del día, ser amigo de un médico Sí, era... nosotros teníamos, bueno, cuando uno era más chico Sí. de nuestra edad, teníamos como el doctor Claro. de Y tú dependías de cabecita. ese, y tú dependías de ese doctor, si conseguía, conseguía buen equipo o no conseguía buen equipo. Total. Entonces, si tú eras amigo de un doctor, tenías mucha ventaja. Claro. Y eso sí que es arbitrario. Porque por último, hoy día tú puedes discriminar en torno a cuánto gastas y cuánto no. Y eso, claro, Ya, tiene un pues, pero tema, si una digamos. persona no tiene plata. Ahí es donde efectivamente tenemos que tener un sistema público de salud de calidad, sin duda. Pero imagínate lo que pasaría si termináramos con... supongamos que esa amenaza que plantea el presidente de la Asociación de ISAPRE se llevara a cabo y en 4 meses más no tuviéramos Sí, ISAPRE. en Se septiembre. caen las clínicas todas prácticamente. Todas, sí. O sea, las ISAPRE 3 o 4, las más grandes probablemente Claro. colapsan, las clínicas más grandes colapsan y eso significa que los usuarios de ISAPRE, que somos muchos, somos cerca de Sí. 3 millones, Nos vamos, significa que nos vamos todo al sector público. Claro. Sector público que ya está con unas Revienta. colas enormes, que tiene un sistema de colapso. O sea, hoy día no estamos en condiciones No, de eso. no. ¿Podemos ir transitando para tener un mejor sistema de salud público? Sin duda, ese es el óptimo. Yo sé que en eso, digamos, hay mucho trabajo, hay gente de Renovación Nacional que ha hecho muy buena pega en este tema, pero por otro lado, no podemos permitirnos hoy un colapso del sistema, No, porque estoy eso al final del día significa, Estoy de digamos, acuerdo, ¿Sabes lógico. cuánto le debe el sistema público al sistema privado? FONASA hoy día le debe a los prestadores privados de salud. ¿Tú sabes cuánta plata No. le debe? 260.000 millones de pesos. ¿Tú sabes cuánto le debe la CISAPRE a los prestadores privados? Sí. Terrible, Medio muchísimo, billón sí, sí. de Ayer vi esa dólares. estadística, Dólares, sí, dólares. sí. Entonces, con eso se terminó la salud en Chile. sí, claro. Claro, alguien Entonces- se equivocó igual, ¿ah? Porque por tanto tiempo A ver, hubo un agarrando sobreprecio. estas deudas, esto es... Históricamente hubo un sobreprecio, pero también hubo una sobrecarga por el tema del COVID. Del COVID, Eso, lógico, indudablemente, sí, indudablemente sí, eso aumenta obvio. los costos. Sí. Pero hay, o sea, hoy día el principal deudor el principal deudor que tienen las ISAPRE es el Estado. Así es. Si el Estado, FONASA, se metiera la mano en el bolsillo y ni siquiera un perdonazo, porque esto no es un perdonazo, pagara la deuda que tienen, probablemente el sistema se descolapsa y probablemente podrían tener una solución mucho más fácil al problema de la deuda que tienen las ISAPRE con los usuarios, que esa es la segunda pata. Claro, lo que pasa es que también hay un tema aquí de como de demonización de las ISAPRE, porque finalmente todos tenemos, yo creo, en algún punto la imagen de que las ISAPRE han sido unos... ¿Oh? Sí. Y, ¿Y han abusado? y lo han Ah, sido. y lo han sido, Y lo han sido. claramente lo han sido. Pero no podemos quedarnos en eso hoy día porque se necesitan soluciones. Entonces hay que llegar, obviamente, pero yo creo que, o sea, yo creo que todos creemos que se va a dar esa solución. Ahora, es complicada. Hoy día escuché algo de que sean accionistas. Eso es un proyecto que presenté yo junto a otro diputado. ¿Fuiste tú? Sí, sí. Ah, Sí, está, pero sí, está, sí. está presentando Que es mucho. capitalizar Muy bien. la deuda. Sí, Es capitalizar la Claro, deuda. claro, tal En el cual. fondo que tú seas un accionista de la ISAPRE Sí, pero- y se te vaya pagando mediante Dividendos, dividendos, Sí. mediante bonos, acciones, mm. etcétera. Sí, Que yo puede creo ser que una es buena salida. Es una fórmula súper lógica. Es una salida porque igual tú, cuando entrevistan a la gente, bueno, evidentemente uno no puede tener, no sabe cuál es la opinión de todas las personas, pero hacen una encuesta y les preguntan qué quieren y dicen, ¿sabes qué? Ya ni siquiera quiero que me devuelvan, quiero que se solucione el problema. Claro. O sea, la misma gente que ha sido afectadísima por la situación, porque si le dicen, una señora creo que vio que le iban a pagar 1.200.000 Sí. y tanto, y digo, ¡ah, esto es maravilloso! Lógico, Sí. porque tú decís, ahora imagínate que te llega algo que te deben tanto. Pero finalmente eso, hay personas que van a recibir 300 pesos como Claro. otras recibirían esa cantidad. Si es que reciben Si plata. es que, porque al final lo que puede ser que exacto. termine recibiendo son contraprestaciones Claro, de compensación. Exacto. Entonces, a ver, yo coincido contigo. Si tú me preguntas a mí, yo tengo 2 hijos, los 2 en ISAPRE, yo estoy en ISAPRE, el monto que yo pago mensual es alto y por lo tanto, si tú me preguntas a mí si a mí me viene bien, por ejemplo, que me bajen, pero
fantástico. Si me viene bien que eventualmente me transforme en accionista de la ISAPRE, de la cual yo soy afiliado, del cual pago mensualmente, me parece aún mejor. Pero si me parece que estoy de acuerdo con que se acabe el sistema con tal de que me paguen plata por ningún motivo. Pero es que por ningún motivo. Imagínate, y vuelvo al punto, la salud mental en Chile está en gran parte subsidiada por el sistema de ISAPRE, por lo menos en el sector privado. Imagínate con los niveles de colapso de salud mental que el gobierno tanta gala hace respecto a la necesidad de la recuperación de la salud mental. Si nosotros terminamos con la ISAPRE hoy día, los psicólogos y los psiquiatras se mueren. Sí. Sí, lo que pasa es que también hay un punto ahí que cuando este sistema se arregle y pase claro. lo que debe pasar, porque ese es el camino que se va a tomar, obvio, se tiene que parar con los abusos en muchos sentidos. Primero, en que el dueño de la clínica es dueño de la ISAPRE. O sea, eso ya es algo que en Chile De acuerdo hay contigo. que Totalmente de legislar acuerdo. al respecto, ¿me entendés? No puede pasar. Porque ahí seguimos viendo que la torta se reparte mal, po, ¿cachai? contigo. Sí. Se genera conflicto, lógico que sí. Y por otro lado, que los insumos en las clínicas, Son carísimos. Dios mío, Están es sobrevaluados. terrible. Sí. O sea, uno paga unas cuentas en las clínicas que son, aun con ISAPRE incluida, ayudando, pagando. ¿Estás de acuerdo Es contigo? espantoso, uno quiebra, o sea, ¿cómo lo No hay haces? ni una forma. Termináis pagando pagaré, Endicom, o sea, te jode la vida Sí, claro. una enfermedad hoy día. Sí. Porque uno no tiene las herramientas para irte a la clínica alemana y tu hijo internado 20 días en la UCI. Ese es un cobro, pero que Hay- te mata. Hay dos vías se viene atiborradas de recursos de protección. Uno son las alzas de los planes, que efectivamente son enormes y tienen colapso. Yo creo que ya estamos en el orden como de hoy día, ya en el orden como el recurso número 90.000 presentado en Santiago, solo Sí. en Santiago. A lo largo del país son muchos más. Pero si tú le sumas a eso los recursos de protección que a veces algunos abogados presentamos por las arbitrariedades que cometen las ISAPRES en los cobros, o sea, es que a ver, yo puedo, y la cantidad de veces que las ISAPRES, teniendo la posibilidad, terminan diciéndole que no a determinado tipo de prestaciones Sí. solo por ahorrarse plata. Mm. Eso también es criticable, cuestionable, eso enerva, enferma, de verdad es una, da una rabia y una Claro, impotencia sí, monstruosa. sí. Y ahí a la oficina me ha llegado montones de gente muchas veces pidiéndome que los tratemos de reincorporar al ISAPRE que los desafilió, por ejemplo, por preexistencia. Cuando la preexistencia, evidentemente, Sí. hoy día no existe. Sí, po. Sí. O te alegan una preexistencia, digamos, ya, ok, perfecto. Usted no, lo que pasa es que yo no le puedo cubrir la apendicitis porque usted no declaró que tenía la uña más larga. Sí. O sea, cosas, Sí. cosas Es de repente claro, irrisorias. cuando uno lo vive, yo recuerdo lo viví el tema de la preexistencia ¿Sí? y decía, pero ¿cómo puede ser? Yo no me puedo ahora cambiar a la ISAPRE Bueno, porque es que tengo está- una tengo una Pero si mira la preexistencia cantidad de cosas injustas. siempre Tú es eres- una tú- cosa. tú eres mamá. y me quedaba sin Así es. sin asegurada por no sé cuánto Mira, tiempo. ve lo más simple. Tú eres mamá, tú fuiste probablemente, digamos, costo alto de ISAPRE, Sí, por el la hecho de verdad. mujer. Pagaba. Hay una distinción y una discriminación horrorosa por el hecho de que tus hijas entren en edad fértil respecto de tus hijos que Sí, entren en edad lógico. fértil. Ya Es sé, ya ridículo. no existe ya. Eso Sí. ya no existe, pero Claro, existe ahora ya no durante existe. décadas. Sí. Y todas esas cosas evidentemente han hecho, todo eso ha ido jugando contra, digamos, la credibilidad de las ISAPRE. Claro, que ahí tiene que ver con que uno, y es lo que pasa también, que tiene que ver con el modelo económico, ¿cierto? Sí. ¿Cómo planteamos ciertas, lo que es social, los seguros sociales, sin todo finalmente se ve como una empresa? Y es lógico, porque hay un modelo económico que ellos van a ganar. Es como la ISAPRE, la FP, ¿cierto? Y que en algún momento empezamos a cuestionarlas. Pero no se cuestionaron nunca antes. Yo creo que, o sea, siempre fue cuestionable. Sí, pero tenía aspectos positivos. O sea, Por de hecho, hoy día supuesto. tenemos mucho mejor salud que el Sí. resto de Latinoamérica. Sí. Tenemos incluso a niveles mundiales, probablemente la salud chilena es de calidad de las Sí, más altas, sí. particularmente la salud privada. Ah, Y eso- oh, Y eso hace que la salud Tú- pública también de alguna forma tenga incentivos para Pero subir. mira, Pero, ve lo que pasó, espérate, cambiando de tema, ve lo que pasó en la famosa ley Fármacos 2. sí, pues. Supuestamente era rebajar el precio de los medicamentos. Sí, Yo formé parte de esa famosa ley, perdón, Ajá. de Comisión Fármacos 2. sí. Y yo fui uno de los que denunció a una supuesta asesora gratuita. Ya. Y lo digo con nombre y apellido, del senador, ex senador Girardi, ex senador Quintero y otros más. Resumen, terminó siendo asesora de grandes laboratorios, nacionales e internacionales. Hoy día está siendo imputada. Increíble. Tuvo una denuncia mía en el Sí. Ministerio Público y una querella del ex fiscal Gajardo. Ella facturó durante un buen tiempo más de
cerca de 400 y tantos millones de pesos por esos laboratorios. Y asesoró en ese tiempo a estos ex senadores que participaron en esa comisión. Hoy día la Comisión Fármaco 2 está paralizada. Entonces, a eso voy yo. Aquí al final están todos metidos. Centro, derecha, izquierda, da lo mismo. Entonces, totalmente. a eso voy yo. ISAPRES, Sí. farmacias, laboratorios, AFP, Sí, ahí no hay- lo que no tú hay quieras. Lo que diferencia. se necesita acá es fiscalizar mejor. Totalmente. Y al se final ha- cuando uno pide más gente en Contraloría, más gente en Ministerio Total, Público, sí. más gente en Superintendencia, ahí no hay plata. Sí, eso hablábamos el otro día, como el ser humano necesita finalmente, y ahí tiene que ver con el poder, una contraloría Más y algo fuerte. que controle lo que está pasando, lógico, porque si no esta cuestión se desbanda. Si Ese es, rol del es que no Estado se al puede. final. Claro, El Estado, más que dedicarse a hacer lo que no debe hacer, tiene que concentrarse en hacer aquellas cosas que sí le corresponden. Por ejemplo, el control de determinadas entidades que, de lo contrario, abusan. Y tienen posibilidad, y cuando tienen la posibilidad de abusar, abusan. Y es lo que hacen, digamos. O sea, insisto, a mí me llama tanto la atención pensar en la cantidad de recursos que hemos tenido que presentar nosotros respecto de cosas inverosímiles, insisto. De repente preexistencias que la propia ISAPRE sabe que no existen, pero lo hacen por dilatar y ganar tiempo para pagar después. claro, a claro. costa Y de... ¿sabéis qué? Finalmente se crea como la cultura del ser pillo. Claro. Porque eso es lo que Claro. genera. Y ahí vamos a seguir conversando de eso, pero antes vamos a hacer, no una pausa. Sigamos conversando lo que le decía. Claro, la cultura del pillo, abuso, po, o sea, claro, lógico. Y tener que tratar de inventar cosas para salvarte de los grandes cobros, de no sé qué, las preexisten, bueno, etcétera. Entonces, hay que, claro, tiene que pasar algo que finalmente, y es es lo que están haciendo ustedes. Si no hay Bueno, no hay otro El camino. diputado fiscaliza, Claro. es un rol Sí, principal. exactamente, Y ahí me- fiscalizador. y a No- mí me da risa porque muchos van y me dicen, ¿sabe qué? Tengo una denuncia, pero ¿usted se atreve o no? Es como que creen que uno como que tiene dudas. Y yo feliz de fiscalizar. Mm. Es ingrato, pero Sí. feliz lo hago. Sí, no, pero y aparte que igual, o sea, la gente que sienta eso también, como de los políticos, que finalmente se acerquen, que no exista esta barrera que hay, que esta desconexión supuesta que existe, que no es supuesta, es Sí, real, sí, es real. ¿cierto? Entonces es importante que se hagan estas cosas y que esas cosas se den a conocer y que resulten las Sí, leyes, no, que no, pasen no. Y que avancen, porque Mira, es en importantísimo. la ley Fármacos 2 lo pasé pésimo. Repito, era rebajar el precio de los fármacos y evitar esta relación laboratorio-farmacia. Sí. Lo pasé Sí. pésimo. Sí. Yo lo voy a contar, pero lo pasé pésimo. Las presiones más grandes del mundo. Tremendo, tremendo. Aquí se unieron derecha, izquierda. Pero al final el tiempo me dio la razón. Sí, Y hoy sí. día, Oye, ¿saben qué? Como estamos conversando tantas cosas, Sí. es inevitable que quiero que tocar un poco el tema. Ha pasado ya un rato el 7, ¿cierto? De la elección de los consejeros. Y políticamente han pasado varias cosas también. Harto ha pasado. Para que conversemos un poco de eso y de cómo se ve hoy día las posturas también, ¿cierto? Cómo han cambiado un poco la postura de los políticos hacia tanto un lado como hacia el otro lado. Sí. A ver, yo desde la última vez que estuve acá, Sí. que miré precisamente a esa cámara pidiendo la renuncia del presidente del Sí, Partido Renovación exacto. Nacional, Francisco Chaguán, aquello no ocurrió, claramente. Él sigue en su cargo, no sabemos dónde está, no nos tomamos, entiendo que nos tomaremos, supongo, digamos, en la cena de aniversario del partido. Dicho eso, claro, ahí había un cambio, se nota mucho en la estructura del poder, cómo efectivamente Republicanos hoy día se siente el partido más poderoso. Claro, tienen 3.600.000 votos y cabe preguntarse cuántos de esos 3.600.000 votos se representan o se sienten a sí mismos republicanos. Se O sea, sienten si tú republicanos, le claro. preguntas a una persona, oiga, ¿usted votó republicano? Sí. ¿Usted se siente partidario del partido? No, yo lo que quiero es más seguridad, Claro. lo que quiero es que sacar la delincuencia, lo que... Mm. Entonces, ahí hay una primera reflexión. ¿Qué va a pasar cuando la gente se empieza a dar cuenta que los consejeros constitucionales del Partido Republicano no son capaces de resolver el problema de la delincuencia? Claro. Porque no tienen las herramientas para hacerlo. Mm. Después tenemos el otro problema, en la izquierda. La izquierda, al final, el partido más beneficiado con todo esto es el Partido Comunista. Eso tira bastante la línea de lo que debería ser el presidente Boric. Va a ser muy interesante ver cómo enfrenta el 1 de junio el presidente
cuenta pública del país y ver cuánto su lado izquierdo lo está tironeando o cuánto finalmente es capaz de mantener sus propias convicciones. El presidente Boric, lo hemos hablado en otras oportunidades, al final tiene un problema, que es que el presidente Boric tiene como principal opositor al exdiputado Boric, que siempre le pega, digamos, sistemáticamente en cada cosa que dice. Sí. O sea, en lo que dice hoy día el presidente Boric, hay una frase del exdiputado Boric que le pega muy fuertemente. Sí. Y al centro, o la centro izquierda y centro derecha, estamos enfrentando precisamente las consecuencias de la resaca. Y ahí hay dos posturas, por lo menos al lado de la centro derecha y la derecha. Y uno frente a la ola que se le viene, tiene dos alternativas: o resiste la ola, o se hunde con la ola y se fusiona con la ola. Entonces hay mucha gente que dice, no, es que Renovación Nacional debería cargarse hacia la derecha. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que Renovación Nacional lo que debe volver, y aquí probablemente el diputado Celis estará de acuerdo conmigo, es que debemos volver a ser el partido de la clase media, el partido del sentido común. No tanto preocuparnos si nos cargamos a la derecha, si nos cargamos al centro, sino que debiéramos tratar de mantenernos lo que nosotros somos. Y que finalmente es la tradición que ha hecho que Renovación Nacional, y antes el Partido Nacional, del que somos herederos, y antes el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido Nacional Agrario, y de alguna manera fueron representantes de la clase media de Chile. Sí. Y ahí es donde deberíamos apuntar nosotros. Uf. Mira, ¿qué es lo que me pasó a mí? Yo me tuve que operar y quiero ponerlo como un ejemplo. Ya. El 25 de abril. Y llega una señora a donde estaba yo a limpiar el piso y me dice, ¿y cómo estamos? Yo le digo, ¿para cuándo? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? No, es muy para amplia la pregunta. para la elección, pues. Yo estoy lista y me dice, yo voy por Barcasi, que era Barquiesi, que es el candidato de los republicanos. Entonces yo, la verdad que no tenía ningún interés de hacer cambiarle el voto, porque yo con ellos me siento identificado, porque ellos tienen una sola postura, y de ahí me di cuenta, yo era una señora súper sencilla, humilde, de ahí me di cuenta de que en definitiva la gente apostó por los que tenían alguna posición definida. Y me hice la siguiente pregunta. ¿La gente qué quiere? Que uno diga que es, por ejemplo, de derecha, pero con apellido, que uno puede decir yo soy de derecha, pero una derecha social, una derecha conservadora, una derecha liberal, o bien la gente quiere que yo diga que yo soy de una izquierda, no sé. Y yo creo que lo que le ha faltado a Renovación Nacional es tener posiciones más claras en todos los temas. Porque cuando uno vota en el Parlamento, el partido que vota más distinto y no se pone nunca de acuerdo es Renovación Nacional. Que es súper válido en temas valóricos. Y eso siempre se ha respetado. Pero en temas políticos siempre votamos distinto. Total. Totalmente. Total. Ponte tú en el Royalty ayer, votamos distinto. Sí. Entonces la gente dice, oye, pero Renovación Nacional, ¿qué es? Entonces yo creo que eso también nos está pasando en la cuenta. Que la gente no sabe bien qué es Renovación Nacional hoy día. Sí, y sabes que otro análisis antes de irnos a la pausa, que nos tenemos que ir a la pausa, ¿no será también que el grupo de republicanos es reducido? Si tú te fijas, son menos los republicanos. Y en ese ser menos, cuando somos menos es más fácil ponernos de acuerdo. Entonces, ahí creo que también hay un punto, porque los republicanos tienen unas creencias que para muchos quizá te coartan tu libertad absolutamente. O sea, ellos en algún punto, el aborto, muchas cosas que ellos piensan que quizá están en una contradicción tan grande, porque yo tampoco creo que ninguna de las mujeres republicanas no sea feminista, por ejemplo, porque las mujeres, por ser mujeres, somos feministas, queremos, pero estamos criadas en un mundo de hombres y es muy difícil hacer ese proceso, nos ha costado muchísimos años hacerlo. Entonces creo que ahí también hay un punto. Eran poquitos, nos ponemos de acuerdo más fácil y tiene que ver con llegar a acuerdos mucho más fácilmente. Entonces, y ahí también puede haber ahí tú le puedes poner manipulación, en fin, lo que uno quiera ver. Pero creo que es un punto como que es importante también de ver. Una sola cosita al respecto. El consejero constitucional Luis Silva dice una frase que es horrorosa, que la criticamos todos, y de inmediato el Partido Republicano le dio instrucción a todos sus consejeros se quedan callados y nos preguntan a nosotros antes de decir lo que quieran. Yo eso lo encuentro terrible. Un regimiento. Es un regimiento, Sí. o sea,
yo creo que Andrés, a mí o a cualquier militante de un partido democrático razonable, le dices una cosa así y es el minuto que presentas tu firma de renuncia y te mandas cambiar. Pero ellos no. Bueno, claro, bueno, y es su mirada. Sí, claro, ¿cachai? Y uno tiene que mirarlo con respeto, pero también es bueno como ir mirando todo y hacer un análisis al respecto para salir adelante. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Pequeñísima. Y ya volvemos con más emprendidos. Seguimos conversando, entonces, y estábamos sacando conclusiones de lo que había pasado y por qué finalmente republicanos estábamos debatiendo ahí al respecto. Yo creo que ideas. le fue muy bien porque lo vieron como la verdadera oposición y que tienen una postura firme y votan siempre igual. Sí. Y el que no vota igual, lo fuera. Oye, vamos a pasar a otro tema, así rápidamente, que el programa es así rápido, y necesitamos poner como tema, que lo hemos conversado muchísimo acá, el tema de la ley Karim, que es importantísima. Así que nos gustaría saber tu opinión al respecto, que es transversal, la verdad, es una muy buena ley. Sí, la ley Karim, que viene a modificar la parte del acoso laboral claro. que hay hoy día en nuestro país. Ahora, ¿por qué ley Karim? Por la técnica de enfermería que murió. Que se suicidó. Se suicidó en Chillán. Bueno, viene en el fondo a crear un protocolo de prevención, de protección, también para sancionar aquellos acosos, aquellas en el fondo, aquellos trabajadores, aquellos también empleadores que le hagan la vida imposible en el buen chileno a sus trabajadores o a aquellos colegas. Y para aquello se le obliga al empleador a dictar este protocolo donde haya un procedimiento para poder sancionar, también para poder dictar normas de prevención y también para poder dictar normas que vayan en apoyo psicológico. Total, que es y también en su integridad psíquica y también en su integridad física. Van estipulados multas que van en torno a entre 150 y 300 UTM. Y en el caso que estas constituyan delito, se le obliga al empleador a denunciarlo ante el Ministerio Público. También se designa a uno o dos trabajadores que puedan hacer el papel de mediadores para que puedan ellos conciliar y llevar todo el procedimiento. Tienen fuero para que no se les pueda desvincular. Tienen el deber de llevar la reserva de todo el trámite. Esto ya se aprobó en general en la Cámara de Diputados. Y bueno, se está viendo en la Comisión de Trabajo, se presentaron varias indicaciones y esperamos que este año ya pueda aprobarse en la Cámara de Diputados para que luego pase al Senado. Fundamentalmente lo que busca acá, como te digo, es prevenir. Eso, el tema de la prevención, que siempre lo hablamos. La prevención evita. Y se une a lo que es el reglamento de higiene y seguridad que tienen todos los trabajadores. Se anexa a este reglamento. Sí, esas son las leyes que necesitamos. Hay muchos casos de suicidios. Solamente en Viña del Mar, no voy a nombrar el hospital o la clínica, mejor dicho. En Viña del Mar, en un año se suicidaron 2 enfermeras por acoso que sufrieron. Incluso fueron multadas por la Seremía de Salud, más allá del juicio civil que hoy día tiene y lleva a cabo el abogado particular de la víctima. Es tremendo y es muy bueno que existan este tipo de normas porque si hay un problema que enfrentamos hoy día como sociedad es que al final todo termina judicializándose. O sea, te lo dice alguien que trabaja en esto precisamente. Por lo mismo. Y al final gran parte de la respuesta que encuentra el trabajador que se encuentra afectado es denunciar por tutela. Y cuando en realidad hay un montón de cosas que deberían poder hacerse antes para poder precisamente dejar esto, digamos, en el marco de la propia empresa y buscar maneras conciliatorias en las que pudiera resolver. Por eso me parece tan buena la norma que plantea el diputado en el sentido de tratar de generar una instancia dentro de la misma empresa donde exista alguien empoderado, que no sea el empleador simplemente, que tenga la posibilidad de poder salvar estos problemas, conversarlos y por último, si es necesario, efectivamente efectuar las denuncias que correspondan. Claro, y como te digo, en el fondo es cuando hay maltrato.
Sí. y se une también con el acoso sexual. Claro, también. Que Que me sea parece que bonito. también el maltrato laboral tiene como varias aristas también. Se puede ver psicológico, no es que no es que permanentemente quizás te estén acosando, sino que puede ser una sola vez Imagínate y que fue suficiente. tú tienes una oficina determinada, por ejemplo, digamos, donde tienes tu escritorio, y el día de mañana cambia el jefe y te mandan a un sucucho que está ubicado en el centro. Eso es un abuso. Claro, ¿no? claro. Eso es una cosa funcionario. Sí, sí. O, por ejemplo, que le digan a a los demás trabajadores que no te hablen. Exactamente. La ley del hielo. Qué Y horror. no, es tremendo. Y si tú revisas la estadística, la cantidad de denuncias que hay en esto, en la inspección del trabajo, por una parte, y digamos, y la cantidad de licencias médicas que se toman es tremenda. Precisamente Sí. por lo mismo. Estamos claro. tratando, y esto es un recado al presidente Boric, que el Ejecutivo presente una indicación para poder agregar a los trabajadores públicos, a los funcionarios públicos. Ah, Porque esto es el código del lógico. trabajo. Claro. Entonces, claro, no están sería ahí. espectacular que también se incluyera a los funcionarios públicos. Tú lo dices muy correctamente, porque Claro. hoy día la única forma que tenemos para poder que esos funcionarios tengan algún tipo de protección o es la Contraloría, que se demora 80 años en resolver Claro. los temas, o es irse de tutela ante los juzgados del trabajo. Y normalmente Sí. los jueces del trabajo, y no por tonteras, sino que porque no están acostumbrados, no entienden muchas veces la dinámica del funcionario público. Entonces, esto es una excelente fórmula que permita de alguna forma que los comités paritarios, que las asociaciones de funcionarios de alguna forma puedan ser de mediadores, muchas veces puede ser una tremenda solución. Ojalá prospere. Sí, ojalá prospere como también la ley de los funerales narcofunerales, que evidentemente hay que esperar un poco. Sí, por, Hay que esperar un poco, la sí, ISAPRE. hasta las Sí, claro. ISAPRES, que eso, bueno, hay que unos meses todavía Claro. para poder avanzar en eso. Andrés, te queremos agradecer por estar con nosotros. Muchas gracias. Sí, pues ahora Sí. me voy por Sí, justamente yo por sé. una denuncia, se la adelanto. ¿Qué pasó? Lamentablemente, un dentista que no tiene autorización, no hizo los cursos, hacía cirugías estéticas y Ay, qué tiene terrible eso pasa, muchas víctimas que lamentablemente algunas de ellas, dos de ellas fallecieron. Y bueno, vamos a hacer la denuncia respectiva. Mucho Oye, ánimo. antes que te vayas, Sí. Andrés, sabes que este tema que tú estás tocando ha pasado muchísimo y hay muchos médicos que siguen trabajando pese a eso, que Yo siguen. he realizado al menos desde que soy diputado unas 40 denuncias. Claro. Y solo me han respondido con suerte 6. Sí, Vale. no sé, es impresionante la cantidad Sí. de denuncias que hay al respecto. Bueno, sí, lo vamos a poner en pauta para conversarlo porque es un tema que está así, hay muchísimo para cortar ahí. Muchas gracias, Andrés. A Muchas ustedes, gracias. que estén Te muy damos bien. la posibilidad gracias, que que estén bien. te vaya. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros, Ay, de bien. verdad. Chao, que estén bien. Gracias. Ya pues Marcelo, nos quedamos nosotros. quedaremos, pues. Nos quedamos nosotros. Oye, estábamos hablando de la interpelación. ¿Sí? La interpelación lo hablamos cuando nos fuimos a comerciales Claro. con Marcelo. Sí, claro. Nos pusimos a la interpelación a la ministra Carolina Toá y lo que significó finalmente. Y qué interesante lo que que me dijiste, que finalmente no significa nada. O sea que Yo quisiera partir por dos cosas. Estaba frente a dos políticos que se saben manejar dentro de todo bien. Andrés Andrés Longton y tiene muy buen manejo escénico, sabe muy bien lo que tenía que hacer y se preparó mucho. Sí, muchísimo. Mucho. Muchísimo. Me da risa verlo ahí. Sí, es como- sí, es un rol distinto, de acuerdo. Pero hay que decir en todo caso que Andrés Sí. no solamente digamos, tuvo un pasado en los realities, sino No, y ha que es un crecido abogado, mucho, entiendo también tiene un magíster en Derecho Público, el jefe de bancada de Renovación, fue el Sí. jefe de bancada del año pasado de Renovación Nacional. Bueno, Andrés estuvo muy preparado y trabajó muy bien este tema. Pero además de eso, se enfrentaba a una ministra que además tiene una experiencia y un tablenaje político. El otro día, un Extraordinaria. amigo nuestro, Cristian Pino, me recordaba que ella estaba sentada al lado de Ricardo Lagos cuando Ricardo Lagos le puso al frente el dedo a Pinochet, el 88. No O sea, te ahí lo la que creo. estaba al lado, sentada al lado izquierdo, en De cara al país se llama el programa, era Carolina Toá. De cara al O sea, es país. una persona que, de cara al país, es una persona con una experiencia y un bagaje político Y impresionante. lo muestra Por ella. supuesto. O sea, en ningún momento tú la ves titubear. Nada. Nada. No, y empoderada, con la Sí. mano puesta aquí, Sí. digamos, muy Sí. relajada, digamos, muy bien en eso. Ahora, conversábamos antes de que lo habláramos acá al aire, si esto sirve para algo o no. Y la verdad de las cosas, Exacto. a ver, ni el interpelado tiene la obligación de decir la verdad, porque no están obligados a decir la verdad, podrían mentirnos descaradamente y daría lo mismo. Ni el interpelador tampoco tiene ningún riesgo por lo que va a preguntar. Claro, O sea, claro. por lo tanto puede incluso hasta delinquir, injuriar, calumniar, digamos, cuando interroga, digamos, y no le pasa nada.
O sea, ya desde ahí partimos mal, porque tenemos un modelo que no funciona, porque al final del día ni tú estás obligado a preguntar las cosas que tienes que preguntar, ni tú estás obligado a responderlas. Claro, Una cosa ya, claro. digamos, un poco esquizofrénica. Y muchas veces las interpelaciones terminan dándose en esos diálogos que son un poquito ridículos, porque al final yo pregunto por peras y el interpelado responde manzana. Y al final de lo que estamos hablando es de plátanos, pues no sé. Entonces da claro, como lo mismo claro. todo. Bueno, pero además de eso hay un segundo tema, ¿cierto? Finalmente, a ver, el modelo de interpelaciones proviene del Parlamento británico. El Parlamento británico es un sistema parlamentario donde el ministro tiene el riesgo de que si el Parlamento considera que no lo está haciendo bien, lo puede echar. No. Nosotros tenemos un sistema presidencialista donde los ministros son de confianza exclusiva del presidente de la República. Entonces, por más mal que lo haga el ministro, por más desastroso que sea, lo único que puede terminar pasando es que después el Congreso se termine tentando en hacerle una acusación constitucional al ministro. Es lo único que puede ocurrir, porque además los ministros no tienen responsabilidad administrativa, sino solamente responsabilidad política, y esa responsabilidad política la tiene ante el presidente de la República, que lo nombra, o ante el mismo Congreso por la acusación constitucional. Pero la interpelación en sí misma, al final, es un show pirotécnico. Total. Hablábamos de los fuegos artificiales, digamos, Total. y esto es un show pirotécnico al final del día, porque lo único que termina ocurriendo es que vemos fuegos artificiales de un lado, vemos respuestas con fuegos artificiales del otro, y al final la ciudadanía, incluidos nosotros, nos quedamos mirando esto y pensamos, bueno, ¿y para qué sirvió esto? Claro, es que a mí me pasó algo así como, primero encontré que ella muy bien, ella, o sea, Sí, claro. admirable, una mujer con un bagaje impresionante, todo mi respeto, la Sí, verdad, claro, muy desde bien. ese- No, todo eso mi muy bien, respeto. sí. Y a Andrés, Sí. que el imagínate de Viña lo conozco, también considero que hace sus mejores esfuerzos y también creo que es una persona que de verdad sí quiere es un buen político. Sí, lo es. Sí, ¿cachai? sin duda. Claro, puede tener muchos prejuicios las personas por Longton finalmente, porque es más el apellido que Pero- por lo que es él, ¿cachai? Claro, ojo con eso, que ambos son hijos a su vez de dos grandes políticos. Sí, de dos, Ar- exacto. Arturo Longton, Sí. padre, digamos, y por otro lado, digamos, ¿Cómo se llama? la mamá, la sí, alcaldesa, sí, digamos. bueno, sí. Nos acordaremos después, Sí. pero claramente él es hijo de dos grandes políticos. digamos, sin duda. Exactamente, claro, entonces no nos debemos olvidar de eso. Pero que finalmente era como ver las dos posiciones y recalcarse lo que ya piensan, tanto una como la otra. Y la verdad que también dentro de todo... Amalia Herrera, perdón. Ahí está. No disculpa, no te no podés disculpa, quedar, Amalia. a mí me pasa lo mismo, no me puedo quedar con la cuestión acá. Pero finalmente fue en un ambiente de respeto. Sí, claro. Y dentro de eso, y yo igual vi las 3 horas, fíjate. Ahora, ojo, el ambiente de respeto es lo que nosotros vimos para la cámara. Ah, claro. Lo que había detrás, Sí. hay algunas notas, y el otro Sí. día Exante hizo una nota de... Habían diputados que se paraban en la esquina, no sé, por Sí. la diputada... No, sí, yo lo sé. Sí, y se ponían sí a había que conversar, verla, y podéis ver, Ca- cambiar de canal y ver lo que estaba pasando Cada también. cierto rato el presidente de la Cámara llamaba al orden para que se quedaran callados, dejaran de conversar entre Sí. ellos. Al final tiene mucho como lógica también como de centro curso. Ya. Entonces, Es que de sí. consejo curso, digamos, ¿no? Es que es como un show, claro, tiene Claro. mucho que ver con este show mediático supuesto. Bueno, vamos a ir a la última pausa, última. Marcelito, te levanto para que te No, puedas ir. Muchas al gracias por estar contrario, con muchas gracias nosotros, por como invitar. siempre, amigo de la casa. Y Así que muchas nos gracias vemos- por invitar. Nos vemos. Nos vemos la próxima semana. Sí, bueno, o ok. Ya, pausa y ya volvemos con más.